calcular los promedios de dos formas diferentes, una con la función promedio y otra sin la función promedio. Tengo acá una pequeña tablita con notas como para poder ver el ejemplo. Antes de poder hacer el ejemplo con las funciones, voy a modificar un poco el aspecto de esta planilla. Por ejemplo, puedo seleccionar las columnas donde están las notas desde arriba, desde las letras, ¿sí? Desde las letras que nombran a las columnas. Y en el medio de cualquiera de ellas, cuando el cursor cambia de forma, puedo arrastrar y ajustar el ancho. Fíjense que ahí me está dando información en píxeles o en centímetros del ancho para esta columna. Si yo más o menos digo que ahí estaría bien, suelto el mouse y ahí ya se han ajustado estas columnas que he seleccionado a ese ancho. Lo mismo puedo hacer con las filas. Yo selecciono todas las filas y entre medio de cualquiera de ellas puedo arrastrar el mouse, hacer clic en arrastrar y ajustar al ancho que yo quiero. Entonces de esta manera modifico un poquito el aspecto de la planilla. Lo mismo puedo hacer con estas dos columnas, que la voy a agrandar un poquito más para que se vea el efecto del ejemplo que les quiero mostrar. ¿Cómo calculo el promedio? Una opción es con la función promedio, que ya viene en las planillas de cálculo, y la otra opción es sin la función promedio, usando la operación matemática que hemos aprendido en la escuela. Entonces, con la función promedio yo me ubico en la celda donde quiero poner la función y si ya la conozco y la he usado, la escribo. Si no la conozco, siempre yo puedo buscar todas las funciones en el botón de insertar funciones. Entonces hago clic allí y yo ya la tengo acá como una función usada recientemente, la elijo, aceptar. Y el programa me está sugiriendo automáticamente las celdas en donde yo quiero aplicar esta función. Me está diciendo que la función promedio se va a aplicar en las celdas desde B4 a E4. La celda B4 es esta, donde está la primera nota, y la celda E4 es esta, donde está la última nota. Entonces me va a usar todo este rango de celdas para calcular la función promedio. Si esto es correcto, lo acepto. Si no es correcto, lo puedo borrar de acá y yo puedo seleccionar lo que realmente quiero calcular el promedio. En este caso acepto porque es correcto. Y ahí me da el resultado de haber aplicado la función promedio a las celdas B4 hasta la celda E4, a este rango. Otra forma de calcular el promedio sin la función promedio es haciendo la operación matemática que nos enseñaron en la escuela. Recuerden, cada vez que queremos escribir una fórmula, empezamos con el signo igual, abro paréntesis y voy seleccionando las celdas a las que le quiero calcular el promedio. Entonces sería B4 más C4 más D4 más E4. Cierro paréntesis y todo eso lo divido por la cantidad de notas que estoy sumando. Entonces lo divido por 4. Enter. Y fíjense que me da un valor distinto. ¿Por qué me da un valor distinto? Porque en esta fórmula que acabo de escribir estoy sumando 4 valores y el último está vacío. O sea que acá no estoy sumando nada, estoy sumando 0. Pero igual estoy dividiendo por 4 y en realidad hay 3 notas. La función promedio lo que detecta es que acá está vacío, entonces esta celda no la tiene en cuenta. Entonces la función promedio me va a estar sumando estas 3 notas y las va a estar dividiendo por 3. Entonces, si yo copio la función que he hecho recién para las celdas de abajo desde la esquinita, para cada uno de los alumnos me va a calcular la función promedio y en estos dos primeros ejemplos me va a estar usando 3 notas nada más porque la última nota no está. En cambio en los otros me va a estar sumando las 4 notas. Si yo copio esta otra fórmula hacia abajo, desde la esquina, fíjense que los dos primeros valores son distintos por el hecho de que acá estoy dividiendo por 4 cuando son 3 notas nada más. En cambio todo el resto sí son iguales porque en realidad están las 4 notas. ¿Está? Entonces esa es la diferencia de calcular un promedio con las funciones provistas por la planilla de cálculo o manualmente, por decirlo de alguna manera, y por ahí el error que podemos cometer.
al calcular el promedio de esta forma. Fíjense que también cuando estábamos hablando en este ejemplo de notas de una materia, normalmente usamos 2 decimales, ¿sí? No tantos decimales como están en estas dos celdas. Y por acá tenemos un solo decimal. Entonces podríamos cambiar el formato de la celda. Recuerden que siempre vamos a modificar los formatos de la celda y vamos a seleccionar estas dos grupos de valores y le vamos a decir acá arriba en el formato de celda que tengo dos iconos, disminuir decimales o aumentar decimales. Voy a disminuir decimales. Fíjense que me ha asignado la misma cantidad de decimales a todo, pero yo los voy disminuyendo uno a uno hasta llegar a 2 decimales. De esta manera se muestran mejor los valores como una nota más válida, por decirlo de alguna forma. Hasta aquí podemos ver cómo calcular entonces los promedios con una función promedio provista por la planilla o manualmente, y cuál es el error que puede pasar si lo calculamos manualmente. Como idea anexa para esta planilla, también lo que podemos hacer, además de calcular las funciones, es que las notas, como yo estoy acá presentando notas, las notas puedan mostrarse en distintos colores dependiendo de si son aplazos, si son aprobados o no. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que los aplazos, es decir, todas las notas que son hasta 3, se marquen en rojo. Entonces voy a seleccionar todas las celdas donde tengo notas y le voy a aplicar formato condicional. En Excel tengo un botón aquí en formato condicional, si no lo debería buscar en los menús de arriba si estoy usando una versión anterior a Excel o el LibreOffice o el OpenOffice. Excel en este caso me ofrece varias alternativas para aplicar formatos condicionales. Yo voy a elegir la primera, resaltar reglas de celdas, pero en realidad yo quiero una regla que diga que el valor de la celda sea menor o igual que. ¿Sí? Yo acá tengo una que es menor que, nada más, y no tengo una que sea menor o igual. Entonces, como no está la regla aquí que yo quiero, voy a poner otra regla, más reglas. Y acá digo que el valor de la celda sea menor o igual que. Y acá escribo el número. Yo quiero una regla para todas las celdas que sean menor o igual que 3. ¿Y qué formato le voy a dar? Acá no hay ningún formato establecido, entonces voy a formato y, por ejemplo, puedo darle un color de relleno, puedo darle un borde especial o puedo darle un color de texto. En este caso voy a dar un color de texto rojo y acepto. Entonces, fíjense que los valores menores o iguales que 3 me los ha marcado en rojo. Si yo, por ejemplo, completo una nota con valores más chicos, esos valores me los va a ir marcando en rojo si son menores o iguales que 3, y el promedio también. El promedio, cuando dé menor o igual que 3, también me lo va a marcar en rojo porque yo seleccioné todas estas celdas para aplicar el formato condicional. Puedo crear también un formato condicional para las mejores notas. Entonces voy a seleccionar de nuevo todo, voy de nuevo a formato condicional. Acá es más fácil ir directamente a administrar reglas, si bien ya también puedo elegir cualquiera de estas como hice recién. Es más fácil administrar reglas, ¿por qué? Porque yo voy a ir viendo todas las reglas que estoy generando y voy a generar, acá ya veo la que hice recién, y voy a generar una nueva regla. Y una nueva regla que se aplique únicamente a las celdas que contengan ciertos valores. Entonces, que el valor de la celda sea mayor o igual que, entonces para las celdas que tengan mayor o igual a 7, o sea, mejores notas, le voy a aplicar un formato, por ejemplo, de color verde. Aceptar, aceptar, ahí tengo las dos reglas, aceptar. Entonces, fíjense cómo acá me muestra las mejores notas en color verde. Y así yo puedo ir combinando ciertas reglas distintas
para los distintos ejemplos que quiero remarcar en mi planilla y que visualmente la maestra o el profesor pueda mirar esta planilla y darse cuenta de los alumnos que necesitan mejorar sus notas o de los que ya van aprobando todas las instancias de evaluación. Entonces, hasta aquí este ejemplo de cómo usar las funciones promedio y cómo aplicar formatos condicionales a una planilla de Excel.